Muy bien, muy buenas tardes, queridos docentes, a cada uno de ustedes. El día de hoy nos vamos a aventurar nuevamente a sumergirnos a este evangelio, ¿no? A conocer a Mateo y a conocer a Jesús a través de sus enseñanzas. Haremos un pequeño recuento de todo lo que hemos ido conociendo, ¿no? Conociendo más. Y esto precisamente nos lleva pues a conocer a nuestro Señor, ¿no? Hemos visto en la primera parte que este evangelio nos va a hablar sobre la infancia y la preparación del ministerio de Jesús, ¿no? Hemos visto la genealogía, el ministerio de Jesús. En la segunda parte hemos visto la presentación que hace Mateo de Cristo, donde se va a hablar sobre el reino que es proclamado en palabras y obras. En esta segunda parte vamos a encontrar dos bloques, el sermón de la montaña y el discurso de la misión. En la tercera parte vamos a encontrar de pronto la separación entre lo que es la fe y la incredulidad. De Jesús dividen a los hombres. Encontramos también aquí el discurso en parábolas, ¿no? Hemos visto las parábolas y lo que quiere decir cada una de ellas, ¿no? En el cuarto bloque vamos a encontrar que nos habla sobre la comunidad, cómo se edifica la comunidad cristiana, ¿no? La enseñanza de Jesús cimienta las bases de la comunidad eclesial. Y aquí también vamos a encontrar un discurso, el discurso comunitario, ¿no? Nos va a hablar sobre la comunidad. Finalmente, vamos a hablar ahora sobre los últimos días en Jerusalén. Todo este itinerario, ¿ya?, que hace Mateo para hablarnos de un Jesús que cumple lo que en el Antiguo Testamento se dice. Entonces, les invitamos a que sigamos con estas ganas de pronto de seguir conociéndole. De pronto, Mateo nos abre una gran puerta, porque eso es el primero de los evangelios, pero también que sea una invitación a profundizar en los demás evangelios. Entonces, sean todos bienvenidos, queridos maestros, compañeros, a esta nueva tarde, y les animamos a que de pronto vayan haciendo también sus preguntas, ¿no?, a través del chat, para que Fray William nos ayude a clarificar. Muchas gracias. Profesor Julio, parece que se ha quedado por ahí el profesor Julio. ¿Alguien lo ha visto? Por favor, pásenle la voz. Está buscando los dólares para el premio, hermano. Bueno, tengamos en conciencia que con este conocimiento estamos haciendo pasitos para ingresar al reino de Dios, no con los dólares. Sí, parece que por ahí se nos ha ido el profesor Julio. Profesora Evelina. Sí, aquí estoy. No sé si estará Fray Williams. Sí, parece que no es. ¿Sí? ¿Sí está? Sí está. Sí está, Evelyn. En la pantalla 3. Ya. En la página 3. Ok, sí, muchas gracias, hermana Cecilia. Entonces, Fray Williams, por favor, con el tema, adelante. Muy buenas tardes con todos ustedes. ¿Cómo les va? Buenas tardes, padre. Bien, buenas tardes. ¿Qué tal? ¿Todo bien? Padrecita. Buenas tardes, padre. Buenas tardes. Buenas tardes, padre. Buenas tardes. Buenas tardes, padre. Padre, buenas tardes. Buenas tardes. Bienvenida. Buenas tardes. ¿Qué tal? ¿Cómo han estado? ¿Qué tal semana?
Bien, padre, en lo que cabe. ¿De verdad? Ahí vamos, padre. Sí, es verdad que le van a hacer un monumento a Neymar. Qué malo. Nos habíamos olvidado, padre. Sí, Sí. gran actor de teatro, Neymar. Sí. Bueno, muy bien. Entonces, pues vamos de una u otra forma a retomar nuestro tema. Un poquito, voy a abrir esto aunque entra el sol muy fuerte. Entonces, voy a pedirles que tengamos pues en cuenta lo que nos toca abordar hoy día, que es básicamente el libro cuarto o la quinta parte del Evangelio, que es en cierta manera pues lo mismo, la quinta parte del Evangelio o el cuarto libro del Pentateuco mateano, que como muy bien saben ustedes, iría pues desde el 1354 hasta el 19.1. Hasta el 19.1. ¿Qué decía o qué dice el 1353? Cuando Jesús acabó de contar estas parábolas, partió de allí. Por lo tanto, vamos a empalmar con el 54, que ya sería propiamente dicho el cuarto libro. Y se va a acabar en el 19.1. Si ven en sus Biblias, el 19.1 dice lo siguiente. Cuando Jesús terminó este discurso, salió de Galilea y se dirigió a la región de Judea, a la otra orilla del Jordán. A la otra orilla del Jordán. Entonces, podríamos decir que el cuarto libro se encuentra entre el 1354 y el 19.1, que es básicamente el objeto de estudio, pues, de esta tarde. Y como ya sabemos, el Evangelio o el autor del Evangelio divide cada libro en dos partes. Una primera parte que es una sección narrativa y una segunda parte que es justamente una sección discursiva. Por lo tanto, la sección narrativa iría desde el 1354 hasta el capítulo 16, versículo 20, hasta el 16:20. Y luego del 16:21 hasta, estoy mal, discúlpenme. Iría desde el 1354 hasta el 17. ¿Ya? Hasta el 17. Todo el capítulo 17. Esa sería la parte narrativa. Y luego la parte discursiva sería todo el capítulo 18. Ya lo vamos a ir viendo poquito a poquito, el capítulo 18. Entonces, fíjense cómo el autor del Evangelio de Mateo es muy esquemático, ¿ya? Tremendamente esquemático, tremendamente estructurado. Ahora sí, vamos a abordar entonces, propiamente dicho, los temas. Dice lo siguiente. Lo leo desde el 53. Cuando Jesús acabó estas parábolas, que era lo que nosotros la semana pasada abordamos, partió de allí, fue a su pueblo y se puso a enseñar en la sinagoga judía. ¿Cuál es su pueblo? Yo les voy a proyectar un mapa. Este mapa ya lo conocen ustedes. Y fíjense lo que nosotros tenemos aquí. Está pues la Decápolis, ¿verdad? La Decápolis, está la Galilea, y normalmente el pueblo de Jesús es Cafarnaúm. Aquí tengo yo un dibujo del agua de Galilea. Ese es el agua de Galilea, que tiene un promedio de 21 kilómetros de norte a sur y unos 12 kilómetros de este a oeste. Esa es más o menos la dimensión del mar de Galilea. Y se encuentra a menos 214 metros del nivel del mar. Está por debajo del nivel del mar y es bueno tenerlo en cuenta para lo que más adelantito pues
también se nos va a contar. Entonces, aquí tenemos Cafarnaúm. Ya lo hemos visto varias veces, en repetidas ocasiones. Por lo tanto, no vamos, ahí está Cafarnaúm. No lo vamos hoy día como a mirar. Ya les he mostrado en otros momentos dibujos propiamente dicho de Cafarnaúm. Muy bien. Volvamos nuevamente al texto. Y se puso a enseñarles en la sinagoga judía. La gente admirada decía, ¿de dónde le vienen a esa sabiduría y esos poderes milagrosos? Perdón, aquí creo que aquí me he equivocado. No es tanto Cafarnaúm, sino más bien Nazaret. Me equivoqué, disculpen. No va a Cafarnaúm, sino más bien a Nazaret, que no aparece en este diseño, sino aquí. Disculpen, me equivoqué. Aquí está, Nazaret. ¿Ya? En Nazaret. En el Evangelio de Lucas, en el capítulo 4, Jesús va igualmente pues a la sinagoga de Nazaret. Entonces, continuemos con el relato. Y se puso a enseñarles en la sinagoga judía. La gente admirada decía, ¿de dónde le vienen a esa sabiduría y esos poderes milagrosos? ¿No es este el hijo del carpintero? ¿No se llama su madre María y sus hermanos Santiago, José, Simón y Judas? ¿No están todas sus hermanas entre nosotros? ¿De dónde pues le viene todo esto? Y los tenía desconcertados. Pero Jesús les dijo, un profeta solo es despreciado en su pueblo y entre los suyos. Y no hizo allí muchos milagros por su falta de fe. Entonces, todo esto sucede en Nazaret. Y hay una diferencia con respecto al Evangelio de Marcos, porque en el Evangelio de Marcos se dice, ustedes comparan el texto con Marcos, ahí se dice, se afirma que él es el carpintero. Hay una diferencia con el texto. No es este el carpintero, el hijo de María y todo lo demás como que va exactamente de la mano. En cambio, Mateo ha hecho una especie de modificación al texto de Marcos y no dice que sea el carpintero, sino más bien el hijo del carpintero. Y es probable de que la mayoría de los paisanos de Jesús estén, o los que hacen, mejor dicho, este comentario, estén de una u otra forma como insultando a Jesús. En el Evangelio de Marcos el insulto se aprecia mucho más, porque no aparece una referencia al papá, aparece como sin papá. Y el que no tiene papá, normalmente, y eso es hasta un insulto, es un bastardo. Es un bastardo. En cambio, Mateo intenta ablandar la cosa. Y Mateo coloca a Jesús o presenta a Jesús como el hijo del carpintero. En cambio, en el Evangelio de Marcos no dice que sea el hijo del carpintero, sino él es el carpintero. Pero carpintero sería una de las actividades, porque en griego, el término griego que se utiliza o que se emplea es tecton. Tecton. Y ahí vienen muchas palabras en español. Por ejemplo, arquitecto, tecton. Arge. ¿Quién es el arquitecton? El arquitecton. Y ahí viene arquitecto. Arge en griego significa principio, significa comienzo. Y tecton, constructor. Por lo tanto, el arquitecto es el primero que construye. ¿Y dónde construye? Es el primero que construye en un papel, en un escritorio. Ese es el arquitecto. Por lo tanto, la palabra tecton en griego tiene muchísimos significados. Significa, por ejemplo, carpintero, significa también albañil, significa alguien que arregla algo. En pocas palabras, el término griego tecton está en relación con lo que en el Perú se entendería como un mil oficios. Es un mil oficios. Aunque básicamente es alguien que trabaja con la no de una forma tremendamente desarrollada como por ejemplo alguien que hace tallas o qué sé yo, no tanto así, sino es un trabajo más burdo. Por ejemplo, hacer una mesa, una silla, una ventana,
cosas más burdas, no tanto un trabajo refinado o como un artista, sino alguien que trabaja la madera, pero de una forma un poco más genérica. Pero lo mismo, si había la posibilidad, por ejemplo, de trabajar en metal, de hacer trabajos en metal, pues también lo hacía. Si había la posibilidad de trabajar con la piedra, con el ladrillo, pues también lo hacía. Yo creo que podríamos pensar de que ese término tecton va en sintonía con un mil oficios, aquel que hace un montón de actividades. Por lo tanto, digamos que sus paisanos, todo esto sucede en Nazaret, sus paisanos terminan como menospreciando a Jesús. Menospreciando. En el Evangelio de Marcos, como les he comentado, no se menciona al papá, sino se menciona solamente a la mamá. O sea, todo el mundo lo conoce como el hijo de María, mas no aparece el papá. Lo que podría ser, entre otras cosas, una especie hasta de insulto. Este es un bastardo. No conocemos al papá, no se le conoce al papá. ¿Quién es este que viene a hablarnos? Si nosotros sabemos de sobra. Y luego aparecen 4 personas como sus hermanos. Santiago, José, Simón y Judas. En griego, la palabra hermanos, adelphos, la palabra hermano, adelphos, tiene un significado primario que es el de compañero de vientre. ¿Quién es el hermano? El compañero de vientre. Aquel que ha sido mi compañero de vientre. Ese es mi hermano. Pero la palabra hermano también termina teniendo un significado mucho más amplio. Por ejemplo, es aquel que comparte conmigo la sangre. Un primo, un sobrino, por ejemplo, también podría ser, pero básicamente un primo de primer grado, segundo grado, tercer grado. Pero la palabra hermano en griego también significa paisano o también significa connacional. Por lo tanto, la palabra hermano tiene una significación mucho más amplia, aunque el sentido primario es básicamente el de compartir el mismo bien. Ese es el hermano. Pero aquí hay un elemento, y es que de los 4 que aparecen aquí, 2 de ellos tienen su mamá. Y la mamá aparece nada más y nada menos que en el momento de la crucifixión. Si quieren ustedes, miren en sus Biblias el capítulo 27. Ahí aparece la mamá de 2 de ellos. Capítulo 27, versículo 55 dice: muchas mujeres que habían seguido a Jesús desde Galilea para asistirlo, estaban allí contemplando la escena desde lejos. Entre ellas María Magdalena y María, la madre de Santiago y de José. La madre de Santiago y de José. Por lo tanto, podríamos decir que cuando se presentan aquí a Santiago, José, Simón y Judas como hermanos de Jesús, la palabra hermanos no hace alusión a compañeros de vientre, sino estaría haciendo alusión más bien a parientes o a paisanos. Esa sería de una u otra forma como la significación. Pero puesto que están en Nazaret, no podrían ser tal vez paisanos, sino más bien parientes. Algún parentesco deben tener. Pero no es propiamente dicho el de ser hermanos o, en el sentido etimológico de la palabra hermano, compañeros de vientre. Porque 2 de ellos tienen su propia mamá, que curiosamente también se llama María, pero no es la mamá de Jesús. Y ahí viene una especie de máxima de Jesús. Un profeta solo es despreciado en su pueblo y entre los suyos. Un médico difícilmente cura a los miembros de su propia familia. O, por ejemplo, un psicólogo no puede tratar a los parientes cercanos. Y a veces un profesor difícilmente enseña a los hijos. Yo tengo, pues, algunos compañeros de la primaria que son profesores y me cuentan, ¿no? Me dicen, no, pues yo enseño a las demás personas, pero yo no he podido nunca enseñar a mis hijos, ¿no? Entonces parecería que a veces, como uno pues entra en relación con esas personas como que terminan
conociendo también cuáles son sus defectos o debilidades y no le tienen tanta credibilidad. Pero aprovecha obviamente Jesús la coyuntura para decir eso, que un profeta solo es despreciado en su patria y entre los suyos. Y la parte final, y no hizo allí muchos milagros por su falta de fe. Por lo tanto, la condición para que un milagro se ejecute, para que un milagro se realice, es también la fe por parte de aquel que desea obtener algún tipo de dádiva divina. Este texto es un poquito más suave en comparación a Marcos. Si leyeran ustedes el mismo relato en Marcos dice que no pudo hacer ahí ningún milagro. En cambio, Mateo es como más suaviza la cosa. No hizo milagros allí por la falta de fe. O sea, él podría haber hecho milagros, pero no hizo por la falta de fe del auditorio. Marcos dice que no pudo hacer milagros. Marcos es como más directo. Luego, en el capítulo 14, tenemos la muerte de Juan el Bautista, que difiere un poco del relato de Marcos. En Marcos, Herodes, que no es Herodes el Grande ya murió hacía mucho tiempo. Herodes el Grande murió por lo menos en el año 7, 8 antes de Cristo. Este es Herodes Antipas, un hijo de Herodes el Grande y hermano de Filipo, de otro rey, el fundador de Filipo, de Cesarea de Filipo, que luego lo veremos más adelante. Entonces, en el Evangelio de Marcos, Herodes aparece de una manera diferente, incluso como alguien débil, como alguien que es como incapaz de mantener su palabra, y alguien que se deja seducir por el baile de una muchacha. En el caso de Mateo, Herodes es presentado de una forma más descarnada, más cruel. Tiene el perfil que nosotros vemos de este rey en el Evangelio de Mateo, es como de un tirano que trata la vida de los demás según le place o que administra justicia injustamente, o mejor dicho, que es alguien que puede condenar a muerte a una persona simplemente porque dice algo que a él no le agrada. Entonces, miren lo que dice el texto. Por entonces el rey Herodes, que es Herodes Antipas, oyó hablar de Jesús y dijo a sus consejeros: es Juan el Bautista, que ha resucitado de entre los muertos. Por eso actúa en él los poderes milagrosos. Y ahí viene todo el relato de la muerte de Juan el Bautista. Y es que Herodes había detenido a Juan y lo había encadenado y lo había metido en la cárcel por causa de Herodías, la mujer de su hermano Filipo. O sea, le quitó la mujer a su hermano. Juan le decía que no estaba bien, no le gustó ese discurso al rey y por ese motivo lo metió en la cárcel. Esto lo vimos ya la semana pasada. ¿Recuerdan ustedes cómo, según Flavio Josefo, este historiador judío, un poco contemporáneo, no tan contemporáneo, sino medio de la segunda mitad del siglo I, que cuenta incluso la destrucción de Jerusalén, la destrucción de Masada, de otra fortaleza judía, él trae la información de que Juan el Bautista habría estado preso en Maqueronte y ahí habría sido decapitado. En Maqueronte. Aquí está Maqueronte. Alguna de ustedes, creo que fue una profesora, no fue varón sino mujer, la semana pasada hizo una pregunta sobre dónde se habría encontrado Maqueronte. O sea, aquí está Maqueronte. Ahora, y ahí viene pues todo el relato, toda la redacción sobre la muerte de Juan el Bautista, ¿no? Entonces aquí tenemos igual el relato de cómo la muchacha baila, la hijastra de Herodes, y luego le da lo que le pidió, que es la cabeza de Juan el Bautista. En el Evangelio de Marcos, sí, el relato es casi similar. Después de este relato de la decapitación de Juan el Bautista, viene la primera multiplicación de los panes. Y fíjense que los relatos son casi como en paralelo. Vamos a ver. Tenemos la primera multiplicación de los panes.
Jesús, al enterarse de lo sucedido, es decir, de la muerte de Juan el Bautista, pero sobre todo de lo que el rey Herodes estaba pensando, maquinando, se retiró de allí en una barca a un lugar tranquilo para estar a solas. La gente se dio cuenta y lo siguió a pie desde los pueblos. Cuando Jesús desembarcó, vio aquel gran gentío, sintió compasión de ellos y sanó a los enfermos que traían. La palabra compasión es una palabra muy pobre en realidad a nivel de traducción. Ustedes es probable que ya hayan escuchado lo que les voy a decir en este momento. En griego, la palabra que se utiliza es splagnizomai. Es el verbo splagnizomai, que literalmente significa se le revolvieron las entrañas. Las entrañas. Nosotros los varones probablemente no entendamos en su totalidad este término, pero una mujer, y sobre todo una mujer que es mamá, lo entiende perfectamente. Digamos que podríamos medio graficar un poco la emoción o el sentimiento de Jesús pensando en una mamá que está mirando a su hijo que se encuentra en una situación totalmente calamitosa. Totalmente calamitosa. Pues esa sensación es la que permite describir el sentimiento que Jesús tiene en este momento. No sabemos en realidad dónde sucedió este acontecimiento, el acontecimiento de la primera multiplicación de los panes. En cambio, en Marcos sí. En Marcos, la primera multiplicación de los panes sucede medio en la parte occidental del mar de Galilea, que es la parte judía. Entonces yo tengo aquí el mapa del mar de Galilea. En el Evangelio de Marcos, la primera multiplicación de los panes se da por esta zona. Y la segunda multiplicación de los panes se da en la parte oriental, que es la parte más pagana. Pero en el Evangelio de Mateo no se precisa el lugar. Sin embargo, la tradición antigua ha identificado un lugar con la multiplicación de los panes, pero está en relación sobre todo con el relato de Juan 6. Porque el relato de Juan 6 es un relato tremendamente eucarístico, aunque también la multiplicación de los panes, o las dos multiplicaciones de los panes, tanto en Marcos como en Mateo, tienen una connotación eucarística. Ahora, en la tradición, fíjense que se ha identificado un lugar que se llama Tabga. Tabga es todo esto, y ahí hay dos iglesias. Hay una iglesia que está en relación con lo que nosotros podríamos denominar el capítulo 21 del Evangelio de Juan. Jesús que baja, o Jesús que sale al encuentro de sus discípulos, los discípulos bajan de la barca y Jesús los espera con pescado asado. Pero muy cerca de allí, a unos 300 metros más o menos, se encuentra otra iglesia que se conoce como la iglesia de la multiplicación de los panes. Ya en la antigüedad se le dio el nombre de Heptapegón. Esta es la iglesia. Esta es la iglesia, una iglesia muy bonita. Hay algunas hermanas, creo que han estado en Tierra Santa, o algunos profesores también. Se le conoce como Heptapegón. La palabra hepta en griego significa 7 y pegón significa fuente, el lugar de las 7 fuentes. Porque según la tradición en este lugar habían 7 fuentes de agua. Hoy en día hay una piletita de agua, este es un monasterio benedictino, y en esta piletita, si se fijan bien, hay 7 pescaditos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 pescaditos. Que está en sintonía justamente con esa tradición, como recordando lo que sucedió en ese lugar. Pero esta multiplicación de los panes se inspira más bien en el Evangelio de San Juan. Pero nos permite entender obviamente lo que también tanto Marcos como Mateo nos están contando. Dentro de esta iglesia, les voy a mostrar ahora, esta es la iglesia, el altar. Aquí tenemos pues el altar, miren. Y debajo del altar hay un mosaico muy bonito.
pero bonito no tanto desde el punto de vista pues artístico, sino desde el punto de vista teológico. El mosaico que se encuentra a los pies del altar, aquí se aprecia un tantito, un poquitito, ¿ya? Aquí está un poquitito, fíjense, es este de acá, este de acá. Ahora, miren bien la imagen. Tenemos dos pescados a los costados y en el medio hay una cesta y yo quiero que miren bien la cesta y me digan cuántos panes hay en la cesta. 4. 4. 4. Hay 4. 4 Cuatro hay, cuatro Ujú. padres. Exactamente. Entonces, ahora, después de esta indicación, aunque como ya les he comentado, esta iglesia que nosotros estamos viendo se inspira más bien en el Evangelio de Juan, pero es evidente que estos relatos también están metidos dentro de la danza. Dice lo siguiente. Ahora sí veamos la primera multiplicación de los panes. Al anochecer, estoy en el versículo 15, sus discípulos se acercaron a decirle, el lugar está deshabitado y es ya tarde, despide pues a la gente para que vayan a los pueblos y se compren comida. Pero Jesús les dijo, no es necesario que se vayan, denles ustedes de comer. Le dijeron, no tenemos aquí más que 5 panes y 2 peces. Si leyeran ustedes el Evangelio de Marcos, en el Evangelio de Marcos, los discípulos le dicen a Jesús, ni siquiera 200 denarios bastarían para dar de comer a toda esta gente. Y según el capítulo 20, el versículo 22 del Evangelio de Mateo, un denario era el jornal de un día de trabajo. Es decir, que los discípulos están hablando de 200 días de trabajo. Si una persona gana un promedio de 30 soles diario, 30 soles diario por 200 son 6,000, ¿verdad? Estaríamos hablando de más o menos una cantidad, pero esto dentro del Evangelio de Marcos, una cantidad de dinero de 6,000 soles. Ni siquiera 6,000 soles aproximadamente alcanzaría para dar de comer a toda esta gente. En cambio, esa especie de réplica de parte de los alumnos a Jesús desaparece en el Evangelio de Mateo. No aparece ese diálogo, sino que de frente le dicen, no tenemos más que 5 panes y 2 peces. Él les dijo, tráiganlos. Ahora, en la cesta, aunque como ya les he comentado, este relato está en relación con el Evangelio de Juan, pero en el Evangelio de Juan también son 5 panes, no son 4. No son 4, son 5. Este es un mosaico tardío, esto es un mosaico de la época bizantina, probablemente sea del siglo IV, V de nuestra era. Ya es tardío, evidentemente. Y este mosaico nos presenta a nosotros ya una interpretación litúrgica de los relatos de la multiplicación de los panes. En la cesta aparecen 4 panes y 2 pescados, porque falta un pan. ¿Cuál es ese pan que falta? Ese pan que falta es el que el sacerdote utiliza todos los días para la misa. Ahí está el quinto pan. Por lo tanto, cada vez que se celebra la Eucaristía, este milagro de la multiplicación de los panes como que se actualiza, como que se pone en marcha. Esta es un poco la interpretación piadosa y la interpretación espiritual y teológica, si quieren ustedes. Pero volvamos nuevamente al relato. Después de mandar que la gente se sentara en la hierba, y probablemente eso de sentarse en la hierba sea una alusión al Salmo 23:2, que dice, en verdes praderas me hace recostar o reposar. En verdes praderas me hace recostar. Y levanta los ojos al cielo, pronuncia la bendición, parte los panes, se los da a los discípulos y estos a la gente. Ustedes pueden hacer una comparación con el capítulo 26 de Mateo, concretamente el versículo 26, en el contexto de la última cena, y se van a dar cuenta que los gestos de Jesús son los mismos.
O sea, el gesto que Jesús utiliza aquí para la multiplicación de los panes es el mismo gesto que él emplea en el momento de la última cena. Exactamente igual. No quiere bañarse. Sí, pero en la espalda lo voy a pegar. ¿Ima? Exactamente igual. Ahora, dice, comieron hasta hartarse y con lo que sobró llenaron 12 canastas. 12 canastas. ¿Sí? Con lo que sobró llenaron 12 canastas. Los que comieron eran unos 5,000 hombres, sin contar mujeres y niños. Esos fueron todos los que se alimentaron. Unos 5,000 hombres, sin contar mujeres y niños. Ahora, ¿por qué les comento esto de acá? Porque en el Evangelio de Marcos no se habla de las mujeres y los niños, sino simplemente que fueron 5,000 hombres. ¿Ya? 5,000 hombres. Es decir, es evidente que el Evangelio de Mateo está como inspirándose en el Evangelio de Marcos. Pero lo que da a entender es que por cada pan comieron 1,000 personas. Signo de la abundancia, signo al mismo tiempo, pues, de lo que fue capaz de hacer Jesús. En el Antiguo Testamento también hay un personaje que hace una multiplicación de los panes, y es Eliseo. Si quieren, pueden ver ustedes Segunda de Reyes, capítulo 4, versículos 42 al 44. E igual, después de que se produce esta alimentación masiva con muy poco pan, se recogen las sobras para que no se pierdan. Y parece que los discípulos hacen aquí las veces de diáconos. Ya, ellos son una especie como de diáconos. Por eso se recogen 12 cestos. Es evidente que según lo que el autor está pues presentando, cada apóstol después del acontecimiento habría tenido una propia canasta. Luego de ese acontecimiento, Jesús despide a la gente, sube a la montaña para orar a solas. Y viene otro asunto interesante, y es Jesús que camina sobre las aguas. Dice, la barca, que estaba ya muy lejos de la orilla, era sacudida por las olas, porque el viento era contrario. Antes de la madrugada, Jesús se acercó a ellos caminando sobre el lago. Los discípulos, al verlo caminar sobre el lago, se asustaron y decían, es un fantasma. Yo no sé si ustedes tienen allí antes de la madrugada, pero es probable que no tengan antes de la madrugada, sino más bien en la cuarta vigilia. Ya. Los romanos dividían el tiempo en 3 horas. Por ejemplo, desde las 6 de la mañana hasta las 9, desde las 6 hasta las 9 era 1 hora. Desde las 9 hasta las 12 era del mediodía, era otra hora. ¿Ya? Entonces tenemos la prima era a las 6 de la mañana. La tercia, o sea, 3 horas después, las 9 de la mañana. La sexta, 3 horas después, las 12. La nona, 3 horas después, es decir, las 3 de la tarde. ¿Ya? Luego tenemos las vísperas, que eran 3 horas después, es decir, las 6 de la tarde. Luego venía la primera vigilia, desde las 6 de la tarde hasta las 9 de la noche. La segunda vigilia, desde las 9 hasta las 12. La tercera, desde las 12 hasta las 3 de la mañana. Y la cuarta vigilia, desde las 3 de la mañana hasta las 6. Entonces, normalmente debe decir que era como la cuarta vigilia. En pocas palabras, entre las 3 y las 6 de la mañana. En ese horario habría sucedido eso. Y en el mar de Galilea no pueden haber muchas olas. Es cierto que el agua es un poquito pues movida, se mueve, básicamente
porque el mar de Galilea se encuentra bajo el nivel del mar, a menos 214 metros. Está rodeado de montañas. Y también de la parte norte vienen vientos fríos, porque al norte está el Hermón, y de la parte occidental del Mediterráneo vienen vientos calientes. Entonces, esta combinación de temperaturas, el hecho de que el mar esté por debajo del nivel del mar, el hecho de que esté rodeado de montañas, hace que los vientos como que se arremolinen y produzca un movimiento de las aguas, pero no de la manera como Mateo lo comenta. Es evidente que lo que está haciendo Mateo es exagerando la cosa para mostrarnos otra realidad. Entonces, Jesús viene caminando sobre las aguas y lo confunden con un fantasma. Muchos estudiosos del Evangelio de Mateo piensan que probablemente este habría sido en un primer momento un relato post-pascual, por el tema del fantasma y cosas por el estilo. Jesús se acerca a ellos y Pedro le dice, si eres tú, déjame ir caminando. Que es prácticamente como único, este relato es único dentro del Evangelio de Mateo. Pedro se va caminando y comienza a hundirse. Y ese acontecimiento es utilizado por Jesús para recriminar la poca fe de Pedro. Hombre de poca fe. ¿Por qué has dudado? Eso aparece en el versículo 31. Jesús y Pedro suben a la barca, el viento se calma y al mismo tiempo se produce una especie de confesión de fe. ¿Ya? Verdaderamente eres hijo de Dios. Ahí aparece una confesión de fe. Ahora, los padres de la iglesia han visto a este relato como un relato netamente eclesiológico. La barca representa a la iglesia y obviamente pues Pedro está representando también a la cabeza de la iglesia. Y aunque la iglesia en algún momento tome ciertas iniciativas, si las toma sin Jesús va camino al naufragio. Y Jesús está siempre al lado de la iglesia pues para socorrerla, porque la iglesia no es un asunto humano, sino más bien algo de carácter divino. Luego de ese relato viene una especie de pequeño intermedio y Jesús sana a muchos enfermos, como un intermedio dentro del relato. Al reconocerlo, los habitantes del lugar difundieron la noticia por toda aquella región y le trajeron todos los enfermos. Le suplicaban que les dejara tocar siquiera el borde de su manto, y todos los que lo tocaban quedaban sanos. Una experiencia similar sucedía con Moisés también en el Antiguo Testamento. En el capítulo 15 tenemos una especie de controversia. Unos fariseos y maestros de la ley procedentes de Jerusalén se acercaron a Jesús y le dijeron, ¿cómo tus discípulos no observan la tradición de los antepasados? ¿Por qué no se lavan las manos antes de comer? Ahora, si ustedes leyeran en el Antiguo Testamento, el libro de Levítico, en el capítulo 15, versículo 11, verían de que efectivamente había necesidad de purificarse, pero sobre todo cuando uno tenía algún tipo de flujo de sangre o de algún otro líquido, pero sobre todo de sangre, debía purificarse. Y parece que con el tiempo estas exigencias se volvieron tremendamente radicales. Jesús no responde directamente a esa pregunta, a ese planteamiento, sino que él contesta más bien con otra pregunta. ¿Y cómo es que ustedes desobedecen el mandato de Dios para seguir su propia tradición? O sea, Jesús, lejos de responder y de decir, mis discípulos no hacen eso por este motivo, él lo que hace es sacar a la luz la hipocresía de sus interlocutores. Y aquí aparecen cosas interesantes. Dice, porque Dios dijo, honra a tu padre y a tu madre, y el que maldiga a su padre y a su madre será castigado con la muerte. Se está apoyando en Éxodo 20:12, Deuteronomio 5:16, Éxodo 21:17 y Levítico 20:9. Ese texto es un eco de los textos veterotestamentarios que les he comentado.
Eso es lo que dice la ley. Pero ¿qué cosa es lo que ellos como que crearon con la finalidad de sacarle la vuelta a esa ley? Pero ustedes dicen, el que diga a su padre o a su madre, he ofrecido a Dios los bienes con los que te podía ayudar, no tiene obligación de socorrer a su padre. Anulan así el mandamiento de Dios con su propia tradición. Hipócritas, ¿no? Es decir, que con ese ejemplo, pues tomado de la práctica seguramente de los escribas y fariseos de la época de Jesús, él desenmascara la hipocresía de sus interlocutores. Entonces, una persona, según la ley, estaba obligada a socorrer al papá y a la mamá, pero uno podía consagrar sus bienes a Dios. Si uno consagraba sus bienes a Dios, entonces esos bienes como que ya no le pertenecían a él, sino a Dios. Muchos hacían exactamente eso con la finalidad de no destinar sus bienes para apoyar al papá o a la mamá. Muchos acudían a esa práctica. Por eso lo que está haciendo en el fondo Jesús es desenmascarando. O sea, en el fondo no están preocupados por la observancia de la ley, sino lo único que quieren es simplemente poner zancadillas o fastidiar. Y ahí hace una cita de Isaías 29:13. Este pueblo me honra con los labios, pero su corazón está lejos de mí. En vano me dan culto, pues la doctrina que enseñan son preceptos humanos. Ahora, un poco más adelante, como que da una respuesta de por qué no es necesaria la purificación. Hay que tener en cuenta que los judíos son muy rigurosos en cuanto a los alimentos o al cuidado, pues, corporal se refiere. Pero aquí aparece una enseñanza que es muy hasta graciosa, pintoresca o gráfica, si queremos verlo así. No hace impuro lo que entra en el hombre, sino lo que sale del ser humano. Porque lo que entra dentro del hombre después del proceso de digestión termina pues en la letrina. Literalmente dice eso el texto en el versículo 17. ¿No comprenden que todo lo que entra por la boca baja al vientre y va a parar a la letrina? Sin embargo, lo que sale de la boca viene del corazón, y eso es lo que mancha al hombre. Y aquí, fíjense lo que sale del corazón, que no es el corazón. En griego, la palabra corazón, cardia, tiene una significación mucho más amplia. Significa mente, memoria, voluntad, entendimiento. Todo eso significa corazón en griego, cardia. ¿Qué sale del corazón? Malos pensamientos, homicidios, adulterios, fornicaciones, robos, falsos testimonios, injurias. Y eso es lo que termina volviendo impuro al ser humano. Es decir, mientras ustedes están preocupados en cosas que son secundarias o que no son al final de cuentas tan importantes, descuidan lo que realmente vale la pena, que es tener un corazón, pero entendido corazón en su sentido amplio, totalmente bien cuidado. Luego viene otra escena, la mujer pagana, la mujer cananea. Dice, Jesús se fue de allí y se retiró a la región de Tiro y Sidón. Entonces les voy a mostrar el mapa. Fíjense el tremendo salto pues que hace Jesús. Viene, sale, no sabemos exactamente de dónde estaba, porque Mateo no precisa esos lugares, y se va a la región de Tiro y Sidón y Tiro, que está aquí al norte, ¿lo ven? Lo que era el Líbano, hoy día es el Líbano, en esa época era la zona de Sirofenicia, la Fenicia. Por lo tanto, está en un territorio pagano, y la mujer que se acerca es una cananea. Cananeo o cananea eran los habitantes antes de la llegada de los judíos a esta zona. Pero después la palabra cananeo o cananea pasó a ser sinónimo de pagano. En pocas palabras, lo que Mateo está queriéndonos decir es que la persona que se acerca es una mujer pagana. Dice, la mujer cananea procedente de aquellos lugares se puso a gritar, ten piedad de mí, Señor, hijo de David. Que en el fondo es toda una profesión de fe.
el hecho de decirle a Jesús Señor significa de que lo está reconociendo como alguien divino, pero al mismo tiempo hijo de David, enraizado netamente en la estirpe davídica, en la estirpe real. Mi hija vive maltratada por un demonio. ¿Ya? Mi hija vive maltratada por un demonio. Jesús no le respondió nada, pero sus discípulos se acercaron y le dijeron, atiéndela porque viene gritando detrás de nosotros. Ya está molestando mucho. Ahora, él respondió, Dios me ha enviado solo a las ovejas perdidas del pueblo de Israel. Acuérdense de lo que dijo Jesús, de las recomendaciones que dio Jesús cuando envió a sus discípulos. No vayan ustedes sino solamente a las regiones judías, no vayan a territorios paganos. Y aquí parece que Jesús es consecuente. Yo he sido enviado solo a las ovejas perdidas del pueblo de Israel. Pero ella fue, se postró ante Jesús y le suplicó, Señor, socórreme. Él respondió, no está bien tomar el pan de los hijos para echárselo a los perritos. Ella contestó, es cierto, Señor, pero también los perritos comen las migajas que caen de la mesa de sus amos. Entonces Jesús le dijo, mujer, qué grande es tu fe. Que suceda lo que dices. Entonces tenemos, fíjense, antes una profesión de fe, después de que Jesús camina por las aguas, una profesión de fe de parte de sus discípulos, y aquí tenemos una especie de profesión de fe de parte de una mujer pagana. Pero ¿por qué se presenta a Jesús de esta manera? Porque Jesús queda, si lo entendemos mal, muy mal parado. Él no es capaz de hacer un favor a los que no son de su raza o de su religión. Y es que parece que el autor intencionalmente nos está poniendo a nosotros un cambio de mentalidad de Jesús. Si Jesús es capaz de cambiar de mentalidad, de ampliar sus horizontes, ¿quiénes somos nosotros para no hacer exactamente lo mismo? Entonces, este es un texto fundamental que nos muestra una apertura de mente por parte de Jesús. Eso es intencional, eso no es casual. Ya, no es casual. Y sobre todo en relación con dos mujeres. Entonces, aquí tenemos a un judío que entra en contacto con dos mujeres, mamá e hija, y que no son mujeres de su pueblo, son mujeres paganas, que han demostrado que tienen mucha fe, más fe incluso que sus propios paisanos, que dudaron de él, que no fueron capaces de aceptarlo o de reconocerlo. Luego viene otro intermedio, como lo que hemos visto al final del capítulo 14. Jesús sana a numerosos enfermos. Otra vez, es como otro intermedio. Jesús partió de allí y se fue a la orilla del lago de Galilea. Subió a la montaña, es decir, deja esta zona y viene nuevamente al lago de Galilea, al lago de Tiberíades. ¿No? Nosotros pues lo vemos en el mapa cerquita, pero son un montón de kilómetros. Pobre Jesús, va de un lado a otro. ¿No? Entonces, viene aquí, se va cerca del mar de Galilea, subió a la montaña y se sentó allí. Se le acercó mucha gente trayendo cojos, ciegos, sordos, mancos y otros muchos enfermos. Los pusieron a sus pies y Jesús los sanó. La gente se maravillaba al ver que los mudos hablaban, los mancos quedaban sanos, los cojos caminaban y los ciegos recobraban la vista. Y se pusieron a alabar a Dios, al Dios de Israel. En el Evangelio de Marcos, la segunda multiplicación de los panes se produce en la parte oriental, en territorio pagano. Porque fíjense que la parte oriental, todo lo que está en rojo, ya no es la Galilea, sino sale de la región de la Galilea. Y ahí viene la segunda multiplicación de los panes, a partir del versículo 22 del capítulo 15. Entonces Jesús llamó a los discípulos y les dijo, siento lástima de esta gente. El verbo es exactamente el mismo. Se me revuelven las entrañas, sería una traducción como más literal.
porque llevan ya 3 días conmigo y no tienen nada que comer. No quiero despedirlos en ayunas, no sea que se desmayen por el camino. Los discípulos dijeron, ¿de dónde vamos a conseguir pan en este lugar deshabitado para dar de comer a la gente? Jesús les preguntó, ¿cuántos panes tienen? Ellos respondieron, 7. La primera multiplicación fue con 5 panes. Ahora es con 7 panes. En el Evangelio de Marcos hay toda una intención. En el caso de la primera multiplicación de los panes, son solamente 5. Y el autor de Marcos quiere mostrar que los paganos terminan siendo como más generosos, porque no dan solamente 5 panes, sino 7 panes. En el Evangelio de Marcos se entiende un poquitito más el asunto. Pero el número 7 también es simbólico, como ya les lo hemos comentado en otras ocasiones. Significa plenitud. 7 y unos pocos pescados. En la primera multiplicación de los panes son solamente 2. Aquí no sabemos la cantidad exacta. Son 7 panes y al mismo tiempo 2 pescados. Entonces Jesús mandó que la gente se sentara en el suelo. La escena es muy similar a la anterior, solo que en la anterior la gente no se siente en el suelo, sino sobre la hierba. Aquí se siente en el suelo. Tomó los 7 panes y los peces, dio gracias a Dios, los partió y se los iba dando a los discípulos. Y estos a la gente. Comieron todos hasta saciarse, hasta hartarse. Y con lo que sobró, llenaron 7 cestas. Es evidente de que hay aquí toda una carga simbólica. El número 7 significa plenitud, completez. Es decir, todos comieron bien, y aparte de que comieron bien, quedó mucho. En el fondo es eso. Y los que comieron son menos que en el caso anterior. En el caso anterior, con menos panes, comieron 5,000 hombres sin contar mujeres y niños. Ahora, con 7 panes y algunos peces, comieron 4,000, sin contar mujeres y niños. Y probablemente el número 4,000 sea simbólico. El número 4 está en relación con los 4 puntos cardinales, norte, sur, este, oeste. Y digamos que el número 1000 significa plenitud. Probablemente sea una alusión a que gracias a la intervención de Cristo, toda la humanidad puede ser alimentada. Esa es como un poco la interpretación ya más alegórica, por un lado, o espiritual, si quieren también ustedes. ¿Ya? Pero también tiene un cierto componente o un cierto carácter litúrgico que está en sintonía con la última cena. Jesús también da gracias a Dios, coge los panes, los parte y los reparte. Podríamos decir que ambos relatos de la multiplicación de los panes están como empapados de esa tradición eucarística. Luego de esa escena viene otra controversia. Entonces fíjense que en este libro, en el cuarto libro de Mateo, tenemos como relatos paralelos. Hay 2 intermedios con curación de enfermos, hay 2 relatos de multiplicación de panes. En el capítulo 15 tenemos las tradiciones antiguas. En el capítulo 16 otra vez hay una controversia en donde los fariseos y saduceos se acercan a Jesús para pedirle, para ponerle a trampa y pedirle una señal del cielo. Entonces parece que es un libro construido en un acto paralelo. Hay paralelos allí. Pero lo que hace Jesús es decirles que ellos son capaces de ver un poco los signos del tiempo. Probablemente esté haciendo alusión a las primeras lluvias del invierno. Es probable. Pero al final, el signo que les proporciona es el signo de Jonás, que ya de una u otra manera lo hemos visto. Esto lo vimos la semana pasada, concretamente en el capítulo 12, versículo 39. El signo de Jonás, que es doble. Por un lado, el que su predicación haya sido efectiva hasta el punto de lograr la conversión de los ninivitas, y por otro lado, el tema de los 3 días en el vientre del gran pez. Jesús
también, al igual que Jonás, pasará 3 días en el vientre de la tierra. Luego viene o continúan todavía un poco las controversias. Es una advertencia de parte de Jesús, y esto lo leemos en el versículo 6, para que sus discípulos tengan mucho cuidado con la levadura de los fariseos y saduceos. Y esta explicación de la levadura aparece más abajito, en el versículo 12. Entonces comprendieron que no se refería a que tuviera cuidado con la levadura del pan, sino con las enseñanzas de los fariseos y saduceos. Porque ahí nos presentan a los discípulos como personas que no entienden muy bien lo que Jesús les está diciendo. Cuando Jesús les dice, tengan cuidado con la levadura de los fariseos y saduceos, ellos piensan que Jesús está hablando del pan. Pero él no, él está hablando de la influencia negativa que los fariseos o saduceos puedan tener con respecto a los demás. Luego de eso, aparece otra escena, concretamente la confesión de Pedro. De camino hacia la región de Cesarea de Filipo, y aquí está, fíjense en el mapa, Cesarea de Filipo, en la parte norte. ¿Ya? Cesarea de Filipo. Luego vamos a hablar un poquitito más de Cesarea de Filipo. Entonces nos decía que estaba a orillas del lago de Galilea, y de aquí se está dirigiendo hacia Cesarea de Filipo. Jesús preguntó a sus discípulos, ¿quién dice la gente que es el Hijo del Hombre? Ellos contestaron, unos que Juan el Bautista, otros que Elías, otros que Jeremías o uno de los profetas. Si ustedes hacen el paralelo con Marcos, en Marcos no aparece Jeremías. En Marcos solamente se habla de Juan el Bautista o de Elías. Pero el autor de Mateo, probablemente influenciado por Segunda de Macabeos, capítulo 15, versículos del 13 al 16, mete también a Jeremías. Sobre Elías ya hemos hablado, apoyándonos en Malaquías 3, 23 al 24 y también en Eclesiástico 48. En esos textos se menciona de que Elías va a volver y que cuando vuelve Elías, el Mesías va a aparecer. Y Pedro ya comienza a tener una especie de protagonismo mayor. Pedro, en nombre de todo el grupo de los apóstoles, hace una profesión de fe. Anteriormente, ¿se acuerdan que hubo ya otra profesión de fe por parte de los apóstoles? Cuando Jesús subió a la barca. Ahora Pedro toma la voz de todos los apóstoles y dice lo siguiente: tú eres el Mesías, el Hijo de Dios. Los siguientes versículos, desde el 17 hasta el 20, son texto, o es un texto típicamente mateano. No se encuentra en otro lugar del Nuevo Testamento. No hay un paralelo con los otros evangelios. Y es lo que normalmente se conoce como la primacía de Pedro. ¿Ya? Dichoso tú, Simón, hijo de Juan, porque esto no te lo ha revelado ningún mortal, sino mi Padre, que está en los cielos. Yo te digo, tú eres Pedro, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia, y el poder de la muerte no podrá con ella. Te daré las llaves del reino de los cielos. Lo que ates en la tierra quedará atado en los cielos, y lo que desates en la tierra quedará desatado en los cielos. Entonces mandó a sus discípulos que no dijeran nada a nadie que él era el Mesías. Más adelante, en Mateo 18:18, aparece una confesión similar, donde en Mateo 18:18, les leo el texto, dice: les aseguro que lo que aten en la tierra quedará atado en el cielo, y lo que desaten en la tierra quedará desatado en el cielo. Solo que en Mateo 18:18 va dirigido a todo el grupo. Aquí en Mateo 19 se refiere solamente a Pedro. Pero ¿por qué sucede eso? Y todo esto, como ya nos dice el texto, sucede en Cesarea de Filipo. ¿Por qué sucede eso? ¿De dónde está tomando el autor la información? Parece que
Hay un texto, el texto de Isaías, capítulo 22, versículo 22, capítulo 22, versículo 22, que habla de Sedna como aquel que recibe las llaves. Entonces, algunos dicen que probablemente ese texto de Isaías esté inspirando al autor de Mateo para componer ese relato. Pero ¿qué cosa es Cesarea de Filipo? ¿Qué es Cesarea de Filipo? Entonces yo tengo aquí algunas imágenes. Miren, esto es Cesarea de Filipo en la actualidad. ¿Ya? Si se dan cuenta, aquí hay agua. Debajo de estos árboles hay un manantial de agua. Esta es la fuente de agua más grande de todo el Medio Oriente. Aquí está el origen del río Jordán. Aquí surge el río Jordán. Esta es la fuente del río Jordán. Entonces, volviendo nuevamente al mapa, tenemos aquí Cesarea de Filipo. El río Jordán nace aquí. Nace aquí y luego viene por el lago Ulé y termina un tramo en el lago de Tiberíades. Vuelve a nacer, o continúa su recorrido por la parte sur del lago de Galilea y termina su viaje en el Mar Muerto. Ahí se acaba. Pero ¿qué más cosas podríamos decir nosotros de Cesarea de Filipo? Si se fijan bien, aquí hay como unas grutas. Como unas grutas. ¿Qué cosa es lo que había en este lugar? En ese lugar existía, esta es obviamente una reproducción, en ese lugar existía un templo al dios Pan. Y si no han conocido o visto nunca al dios Pan, les presento a esta belleza. Aquí tienen ustedes al dios Pan, que estaba siempre tocando una flauta Pan. De aquí viene la palabra pánico también. Y se pensaba que en este lugar, en estos lugares, se encontraban las puertas para ir al infierno, es decir, al mundo de abajo. Todo esto es una sola roca, ¿ya? Una montaña rocosa. Como pueden ver ustedes en la foto, es esto de acá. Esta es justamente una reconstrucción. Ahora, es probable que el autor de Mateo esté conjugando por un lado tradiciones paganas y por otro lado tradiciones bíblicas. Por eso es que hace esa afirmación. Te daré las llaves, ¿dónde está? Un poquito más arriba. Porque eso no te lo ha revelado ningún mortal, sino mi Padre que está en los cielos. Tú eres Pedro, y sobre esta piedra, ya no es esta piedra de acá, ya no es esta piedra, sino que ahora la piedra es Pedro, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia. Y el poder de la muerte, en otras Biblias, en otras traducciones dice el poder del Hades, porque el Hades o los infiernos es el mundo de los muertos. Por eso Jesús, después de morir en la cruz, pues va al mundo va a los infiernos. Jesús desciende a los infiernos porque va al mundo de los muertos. Infierno es el mundo de abajo. Y esto de acá, esto era la puerta para los infiernos. ¿Y quién era el que custodiaba las puertas para los infiernos? El dios Pan, que provocaba el pánico. Pánico viene de aquí, de este dios, que atemoriza. Entonces, miren, ya las puertas de el Hades o del infierno no prevalecerá sobre ella. Te daré las llaves del reino de los cielos. Lo que ates en la tierra quedará atado en los cielos, y lo que desates en la tierra quedará desatado en el cielo. Entonces mandó a sus discípulos que no dijeran a nadie que él era el Mesías. Luego viene el primer anuncio de la pasión. ¿Ya? Y fíjense, lo que interesa resaltar aquí es que Pedro, como que después que Jesús les dice que va a ser encarcelado y torturado y asesinado, Pedro se pone delante de él y le dice: Dios lo quiera, Señor, no te ocurrirá eso. Pero Jesús, dirigiéndose a Pedro, le dijo: colócate detrás de mí, Satanás.
eres para mí un obstáculo, porque no piensas como Dios, sino como los hombres. O sea, un poco antes, en Cesarea de Filipo, pues Jesús trató a Pedro como bienaventurado y ahora lo coloca como Satanás, es decir, como aquel que se interpone en los planes de Dios. Pero es interesante esta traducción porque dice, colócate detrás de mí. En pocas palabras, recobra tu condición de discípulo. Los discípulos son los que van detrás del maestro. Esa era un poco la costumbre. Y aquí Pedro se colocó delante. Por eso le dice, ponte detrás de mí, recobra tu condición de discípulo. En pocas palabras, aprende antes de interponerte o de imponerte. Y luego viene una máxima. Si alguien quiere venir detrás de mí, renuncie a sí mismo, cargue con su cruz y me siga. Porque el que quiera salvar su vida la perderá, pero el que la pierda por mí la salvará. Interesante, ¿no? Interesante. Entonces, no se trata de conservar la vida de forma egoísta, sino que la vida tiene que ser también vivida y ofrecida como un don a Dios y a los demás. En el capítulo 17 encontramos el relato de la transfiguración. Ya no sabemos exactamente dónde sucedió. El relato no lo precisa. Dice, 6 días después, tomó consigo Jesús a Pedro, Santiago y Juan, que son como los más íntimos, y los llevó a una montaña muy alta, a solas, y se transfiguró en su presencia. Parece que ese texto, el hecho de la transfiguración, el número 6 también, está en relación con Éxodo 24, versículo 16, en donde se dice que una nube descendió y cubrió el monte Sinaí por 6 días. Pero también parece que se está inspirando en Éxodo 34, versículos del 29 al 35, en donde Moisés aparece como alguien resplandeciente, y resplandece tanto hasta el punto de que tiene que cubrirse la cara porque los demás no pueden soportar el brillo de su rostro, más o menos como lo que me está sucediendo ahorita a mí si abro la cortina. ¿Ya? Más o menos. Ahora, ¿dónde habría sucedido la transfiguración? Pues el texto no lo menciona, no identifica ningún lugar. Pero la tradición ha identificado a ese lugar como el monte Tabor, que está aquí. Si miran ustedes el mapa, aquí dice Monte Tabor. El Monte Tabor. Muy cerca de Naín, muy cerca también de Nazaret, y por aquí no aparece en el mapa, pero por aquí tiene que estar Caná. Aquí está, Caná. Caná, Nazaret. Aquí está, el Monte Tabor. Y hoy en día, este es el Monte Tabor. Aquí arriba hay una iglesia que está bajo el cuidado de los franciscanos, y dentro de la iglesia hay un mosaico muy bonito, que es este de acá, en el altar. Entonces aquí tenemos a Jesús, aquí está Moisés, el de acá es Moisés con las tablas de la ley, y este es Elías, y tenemos a los discípulos, Pedro, y a este lado Santiago y Juan. Es un mosaico muy bonito. Y eso, según la tradición, pues sería en el Monte Tabor, que es este de acá, que al mismo tiempo se encuentra, no sé por qué me aparece esta cosa, esto de acá. Aquí está, el Monte Tabor. Pero eso no es bíblico, eso es según la tradición, que identificó a ese lugar como el lugar de la transfiguración. En la cima hay restos de un monasterio benedictino, en la cima. Ahí se habrían dedicado pues, a varios oficios manuales, entre ellos la producción de aceite. Para no hacer muy largo, porque ya el tiempo se está cumpliendo, para no hacer muy largo el discurso, lo que nosotros podríamos como interpretar este relato es que aparecen 2 personajes, Moisés y Elías. Moisés, considerado como el autor de la ley, el autor del Pentateuco, y Elías, el representante
de los profetas. Es decir, el profetismo como tal y al mismo tiempo la ley ceden el puesto a Jesús. De ahora en adelante, Jesús es básicamente el centro. Jesús es el centro. E interesa la parte final, aunque esto ya lo hemos explicado pues la semana pasada y un poco más atrás también. Dice, desde el 10 lo leo. Los discípulos le preguntaron, ¿por qué dicen los maestros de la ley que primero tiene que venir Elías? Jesús les respondió, sí, Elías tenía que venir a restaurarlo todo, pero les digo que Elías ha venido ya y no lo han reconocido, sino que han hecho con él lo que han querido. Del mismo modo van a hacer perecer al Hijo del Hombre. Entonces entendieron los discípulos que se refería a Juan el Bautista. Pero sobre esto ya hemos hablado, no vale la pena seguir recalcando sobre lo mismo. Luego de eso, comienzan a hablar, aparece otro milagro. Cuando llegaban a donde estaba la gente, se acercó un hombre que se arrodilló ante Jesús, diciendo, Señor, ten compasión de mi hijo, que tiene ataques y está muy mal. Muchas veces cae al fuego y otras al agua. Lo he traído a tus discípulos, pero no han podido sanarlo. Jesús respondió, generación incrédula y perversa. ¿Hasta cuándo tendré que estar con ustedes? ¿Hasta cuándo tendré que soportarlos? Tráiganlo aquí. Jesús ordenó salir al demonio y éste salió del muchacho que sanó en el acto. Y un poquito más adelante le preguntan los discípulos, ¿y por qué nosotros no pudimos hacer eso? Y Jesús da la razón, porque tienen poca fe. Les aseguro que si tuvieran una fe del tamaño de un grano de mostaza, acuérdense que eso también ya lo vimos la semana pasada, dirían a esta montaña, trasládate allá, y se trasladarían. Nada les quedaría imposible. Entonces ya son varios momentos dentro de este libro, del cuarto libro, en donde se va obviamente poniendo de manifiesto lo relacionado con la fe. Luego viene el segundo anuncio de la pasión, tal vez más obvio en comparación al primero. Versículo 22. Un día que estaban juntos en Galilea, les dijo Jesús, el Hijo del Hombre va a ser entregado en manos de los hombres, y le darán muerte, pero al tercer día resucitará. Y se entristecieron mucho. En el primer anuncio Pedro se interpuso y Jesús pues se molestó. Ahora ya no le dicen nada, simplemente lo que hacen es básicamente ponerse triste. Luego de eso viene una escena que está en relación con el pago de los impuestos, y eso sucede en Cafarnaúm, que como ya les he comentado también, aquí tenemos Cafarnaúm, fíjense, Cafarnaúm era el lugar en donde se encontraban los cobradores de impuestos, porque ya de aquí la gente se iba a territorio pagano o continuaban el viaje hacia el sur. ¿Ya? Entonces ahí había muchos cobradores de impuestos, era casi como una zona fronteriza. Y se produce una especie como de milagro. Pedro mete el anzuelo en el lago, saca un pez que tenía una moneda y con esa moneda pagan el impuesto. Parece que el tema del impuesto se inspira en el libro del Éxodo, capítulo 30, versículos del 13 al 15, que literalmente afirma que todo varón debe pagar un impuesto por el templo. Y se acabó la primera parte del libro, que es la parte narrativa. Y entramos pues en la parte discursiva, todo el capítulo 18, ya todo el capítulo 18. Entonces, comienza con una pregunta que le hacen los discípulos. Ya estamos en la segunda parte, la parte discursiva. En aquel momento se acercaron los discípulos a Jesús y le dijeron, ¿quién es el más importante en el reino de los cielos? Él llamó a un niño, lo puso en medio de ellos y le dijo, les aseguro que si no cambian y se hacen como los niños, no entrarán en el reino de los cielos. El que se haga pequeño como este niño,
ese es el mayor en el reino de los cielos. El que recibe a un niño como este en mi nombre, me recibe a mí. Pero los niños no son buenos. ¿De verdad? O sea, nosotros a veces pensamos que todo niño, por el hecho de ser niño, es bueno y no es cierto. Bueno, ustedes son profesores y obviamente saben mucho más que yo. Pero los niños son crueles, son egoístas, son malos. Los niños son malos y son capaces de hacer daño a otro niño con tal de obtener lo que ellos quieren. Yo tengo una sobrinita de 1 año y medio, un poquito más de 1 año y medio, hija de mi hermano, y la niñita, cuando yo les llamo por teléfono, ella quiere que le den el teléfono. Y cuando no le dan, llora y zapatea y patalea hasta que le den el teléfono. Es caprichoso. ¿En qué sentido entonces habla Jesús? No en el sentido de volverse infantiles, sino que los niños en la antigüedad y desgraciadamente en nuestros días no cuentan. Los niños no cuentan. No son tenidos en consideración para nada. Y son al mismo tiempo totalmente presa de poderosos. De ahí que sea necesario intervenir para poder justamente defender a los niños. Son los más indefensos y los más frágiles. Y los que son víctimas incluso de cualquier tipo de crimen o de delito. ¿Ya? Por eso, esas políticas de matrimonios homosexuales que adoptan niños es una aberración y uno de los peores crímenes que se pueda cometer. Porque se está utilizando a un niño simplemente como trofeo, como capricho. Netamente como capricho, para satisfacer deseos distorsionados o sentimientos distorsionados. Piénsenlo y se van a dar cuenta que esa es desgraciadamente una realidad. ¿Ya? No se está haciendo bien a un niño, se está utilizando a un niño, mal utilizando a un niño. Por lo tanto, habla aquí de un reconocer, por ejemplo, las propias limitaciones, de sentirse frágiles, porque solo el que se siente frágil y limitado puede abandonarse a Dios. En caso contrario, es difícil. Luego de esa primera escena, viene pues una enseñanza de Jesús, la atención a los pequeños. Al que sea ocasión de pecado para uno de estos pequeños que creen en mí, más le valdría que le ataran al cuello una piedra de molino y lo arrojaran en el fondo del mar. Y yo les he traído igualmente una foto de una piedra de molino. Foto no, un dibujito. Esa es la piedra de molino. Habían 2 piedras, la piedra de abajo y la piedra de arriba. ¿Ya? La piedra de abajo y la piedra de arriba. Entonces, pues cualquiera de las 2 piedras ya de por sí son unos 500 kilos de peso. Por lo menos la de arriba debe tener unos 500 kilos y la de abajo unos 1000 o 1500 kilos de peso, para que nos hagamos una idea. De ahí que la afirmación de Jesús es tremendamente fuerte. Eso es un molino de la época. Entonces dice, más vale que se atara un molino y lo arrojaran en el fondo del mar. Hay de quienes son ocasión de pecado en el mundo. Es inevitable que esto exista. Sin embargo, hay de aquellos que sean ocasión de pecado. Y habla de un cuidado a los pequeños. Y termina con una especie de parábola. Un hombre que tiene 100 ovejas, que se le pierde una de ellas y que no descansa hasta encontrar a la que se perdió. Si un pastor hace eso con unas ovejas, que son animales irracionales, ¿qué no será capaz de hacer Dios por nosotros, por los más frágiles, por los más pequeños? Otro elemento está en relación con la corrección fraterna. Si tu hermano te ofende, ve y llámale la atención a solas. Si te hace caso, habrás ganado a tu hermano. Si no te hace caso, toma a 1 o 2 testigos. Y aquí está obviamente haciendo una alusión al libro del Deuteronomio, Deuteronomio 19:15, en donde afirmaba o decía que para que algo tenga efecto, debe tener 2 testigos.
Por eso van a buscar testigos para condenar a muerte a Jesús. Y termina igualmente con una enseñanza de parte de Jesús, con un abandono a la providencia y al mismo tiempo con una afirmación en el versículo 20, del capítulo 18, donde están 2 o 3 reunidos en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos. Es la segunda vez en que aparece el Emmanuel, Dios con nosotros, el Emmanuel. Y finalmente, ya para terminar, para concluir, la parábola del perdón. Entonces se acercó Pedro y le preguntó: Señor, ¿cuántas veces tengo que perdonar a mi hermano cuando me ofenda? ¿7 veces? Jesús le respondió: no te digo 7 veces, sino 70 veces 7. Ahora, la pregunta de Pedro es una pregunta que al mismo tiempo tiene una respuesta que al mismo tiempo es perfecta. Porque lo que le dice Pedro es: ¿cuántas veces debo perdonar a mi hermano? 7 veces, o sea, siempre, porque el número 7 es signo de plenitud, de perfección. Pero la respuesta de Jesús va mucho más allá. No solamente es 7 veces, que ya de por sí es perfecto, sino que ese 7 lo multiplica por 10 y al mismo tiempo lo vuelve a multiplicar por 7. 70 veces 7. ¿De dónde está cogiendo probablemente el autor la información? Porque es un texto netamente mateano. Probablemente se esté inspirando en el libro del Génesis, capítulo 4, versículos 23 y 24. Lo que está en relación con Lamec, que es un descendiente de Caín. Resulta que Lamec tenía 2 mujeres, pero Lamec mató a un hombre. Y parece que se enteró que lo iban a matar. Entonces, Lamec afirma lo siguiente, o dice lo siguiente: si Caín fue vengado 7 veces, yo seré vengado 77. Entonces, parece que ese texto del libro del Génesis, capítulo 4, versículos 23 y 24, que están en relación con la venganza, es utilizado en el Evangelio de Mateo, pero en un sentido totalmente opuesto, no de venganza, sino de perdón. Y concluye con una parábola, que es una parábola muy bonita. Esta parábola en donde había un hombre que le debía a un rey, y aquí tengo la cantidad, 10,000 talentos. 10,000 talentos. Es una cantidad incalculable, totalmente incalculable. Y el rey, esta parábola ya la deben haber escuchado muchas veces, no voy a ahondar mucho en ella, y el rey pues le perdonó la deuda. Y el perdonado salió y encontró a una persona que le debía 100 denarios. 100 denarios, como ya les dije hace un ratito, y lo veremos después también la otra semana, el denario era lo que normalmente uno percibía en un día de trabajo. Es como por decir, 30 soles, ¿verdad? 30 soles. Si son pues 100 días, ¿cuánto sería? 3,000 soles, ¿no? Eso debería ser más o menos la deuda de este hombre, unos 3,000 soles. Esa era la deuda de este hombre. ¿Ya? Unos 3,000 soles. Entonces, 3,000 soles es bastante, pues es bastante, pero tampoco tanto. Comparado con los 10,000 talentos, es una cantidad tremendamente ínfima. Pero este que recibió un perdón mayor muestra que es tremendamente ambicioso. Y lejos de perdonarle a este, lo coge del cuello y medio lo ahoga, exigiéndole que le pague. Y no solamente eso, sino que lo mete en la cárcel hasta que le pagó. Y el rey, cuando se enteró, metió en la cárcel a ese individuo por ser malo hasta que le pagara. Y miren cómo termina el texto. Lo mismo hará con ustedes mi Padre Celestial si no se perdonan de corazón unos a otros. Si Dios nos ha perdonado, ¿quiénes somos nosotros para no perdonar, tal como Dios
nos lo ha enseñado, nos lo ha mostrado. ¿Qué dice el capítulo 19, versículo 1? Cuando Jesús terminó este discurso, salió de Galilea y se dirigió a la región de Judea, a la orilla del río Jordán. Por lo tanto, ya estamos concluyendo el ministerio de Jesús en la Galilea y de ahora en adelante todo se va a centrar ya, o va a suceder pues, en la Judea. ¿Por qué me aparece este? Muy bien. Entonces ya nos dice que abandona la Galilea y se va hacia la Judea. Entonces la otra semana ya abordaremos el libro quinto, pues propiamente dicho en este viaje hacia la Judea y los acontecimientos que es. Muy bien, hemos terminado el libro cuarto. La otra semana, si Dios lo permite, veremos el libro quinto, que va pues desde el 19:2 hasta el capítulo 26, versículo 1. ¿Qué dice el 26:1? Cuando terminó Jesús todos estos discursos, dijo a sus discípulos, ¿no? Para que sepan ustedes lo que nos espera la otra semana. Muy bien, son 4:29, tienen 1 minuto para hacer preguntas, y menos tal vez, pocos segundos. Buenas tardes, Fray William. Yo estoy encargado de hacer las preguntas esta vez. Hay 3 preguntitas por ahora, y espero que sean nada más esas. La primera pregunta es esta. En la transfiguración, ¿por qué Jesús le dijo a Pedro, todo lo que ha visto no le cuentes a nadie? A ver, esa teofanía es una teofanía en parte similar a lo que sucedió o aconteció en el bautismo. Pero el hecho de no contar a nadie, que en el Evangelio de Marcos aparece con bastante fuerza, porque cada vez que Jesús hace algo extraordinario, ordena que no digan nada a nadie, es porque no quiere que el seguimiento a Jesús sea un seguimiento simplemente por interés, movido por el interés, sino que uno tiene que seguir a Jesús y aceptar todas las consecuencias de seguir a Jesús. El hecho de mostrar algo extraordinario podría motivar a un seguimiento distorsionado. Esa es la razón de lo que normalmente se conoce como el secreto mesiánico. Y al final lo que quiere él es que se le descubra como tal en el momento de la muerte. En el momento de la muerte. O sea, uno tiene que ser discípulo de Jesús, incluso en la muerte e incluso en la cruz y sobre todo en la cruz. El símbolo del cristiano es la cruz, que es un instrumento de muerte. Por lo tanto, el hecho de seguir a Jesús no significa obtener algún tipo de beneficio o poner en práctica algún interés o cosas por el estilo, o satisfacer algún interés, no. Significa algo realizado totalmente en forma gratuita, sin esperar nada. Entonces, esa es la razón de por qué manda que se conserven en secreto esos acontecimientos extraordinarios para no distorsionar una especie de proceso de conocimiento, pues, de Jesús y aceptarlo como realmente es, ¿no? Siguiente pregunta, padre. Entonces, ¿se refiere que el capítulo 18 a que tenemos que sentirnos vulnerables para ser aceptados? Es decir, como lo más bajo ante la mirada del Señor. Es decir, reconocer quién somos en realidad. Lo que le dijo a Pedro, ¿no? Ponte detrás de mí. Ponte detrás de mí. Y Pablo lo dice de una manera diferente, pero dice lo mismo. Cuando soy débil, entonces soy fuerte. Eso lo dice Pablo muy claramente. ¿Por qué motivo? Porque cuando uno reconoce sus limitaciones, sus fragilidades, es capaz de abandonarse a Dios. En pocas palabras, es una invitación a la humildad. La persona humilde no es aquella persona que niega sus cualidades o sus talentos o que se esconde como un caracol. La persona humilde es aquella que se reconoce tal cual es,
sin añadirse cosas o sin quitarse cosas. Y cuando uno hace una mirada real de sí mismo, siempre va a descubrir que le falta algo. Siempre se va a sentir limitado. ¿Ya? Siempre se va a sentir limitado. Y ahora, pues en esta época de pandemia, con mayor razón, todos nos sentimos tremendamente frágiles y vulnerables, ¿no? Mucho más de lo que tal vez antes nos sentíamos. Entonces, es una especie de contraposición frente a la soberbia o incluso a la prepotencia. A mí no me falta nada, a mí no me pasa nada, yo no necesito nada de nadie. Es un poco como la crítica también que se está haciendo a los fariseos, que ya se creían que eran los que realmente ponían en práctica todas las prescripciones de la ley. ¿Bien? Ya por última pregunta, Fray Manuel, tenemos Fray William. ¿Cuál es el sentido de la transfiguración y qué representan Moisés y Elías? Eso ya lo dije, pero lo vuelvo a repetir. Moisés es visto como el autor de la ley. Si ustedes ven el Evangelio de Lucas, por ejemplo, en el capítulo 24, versículo 25-26, ¿ya? Ahí dice, ahí habla de la ley de Moisés. Pero también en Lucas 24-44 habla de la ley de Moisés. También en el Evangelio de Juan, en el capítulo 1, no me acuerdo exactamente el versículo, es 30 y algo creo, Felipe encuentra a Natanael y le dice, hemos encontrado aquel de quien habló Moisés en la ley y también los profetas. Entonces, Moisés es visto como el autor del Pentateuco, como el autor de la ley. Y Elías es el profeta más celoso que existe en el Antiguo Testamento. Elías, como ya lo hemos hablado muchas veces, tampoco murió, según la tradición bíblica, sino que subió al cielo. Y él representa a todo el profetismo. Podríamos decir entonces que la ley y los profetas, frente a Jesús, ya como que ceden la posta a Jesús. Y ahora en adelante nuestra vida estará regida por lo que diga Jesús, por lo que manifieste Jesús. Eso es lo que representan Moisés y Elías. Y ese es también al mismo tiempo todo lo que está, o algo de lo que está detrás de la transfiguración. Un texto inspirado, como ya les he comentado, probablemente en Éxodo 34, versículos 29 al 35, donde se habla de Moisés con un rostro resplandeciente, e igualmente Éxodo 24, 16, en donde se habla de una nube que por 6 días descendió sobre el Sinaí. Pero en el fondo esa es un poco la significación que se le podría dar al tema de la transfiguración. Gracias, Fray Manuel, por sus respuestas. Gracias por aclarar nuestras dudas. Ya por esta tarde, pues ya fue la última pregunta, ya no más preguntas, ya será para la semana que viene. Hermana Ceci. Muy bien, buenas tardes, Fray William. Fray Manuel, estamos. De lo que está lleno el corazón, habla la boca, dice. Ahí, señor, ahí, señor. Buenas tardes. Finalmente creo que resumimos esta parte en que debemos de conocer y reconocer a Jesús como el Cristo y a partir de él reconocernos como discípulos en palabras y obras, poniéndolo en práctica en nuestras vidas. Muchas gracias por el compartir, Fray William. Creo que hay muchas cosas que se pueden decir, se pueden saber. La disposición de nuestros corazones, de nuestro conocimiento, siempre va a estar. Muchas gracias por estar aquí con nosotros. Gracias, maestros.